Y vamos a hablar un poco del gran tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y con la política argentina. Está parado en el centro, José Luis, de este debate quizás político entre el oficialismo y Justo por el Cambio, para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en la Argentina. José Luis, Gabriel Anelos hoy, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes ya de domingo. ¿Cómo está? Hola, Gabriel, equipo. Muy buenas tardes. Feliz 2022 para ustedes y para todos los oyentes. Igualmente para usted. José Luis, sabe que ayer yo planteaba, y por eso quiero hablar con usted a ver cuál es su visión. Yo planteaba, ¿hay mucha improvisación del gobierno para con el fondo o realmente el gobierno no quiere arreglar con el fondo y está dilatando? Porque, a ver, ni siquiera tienen consenso propio. El gobierno no tiene, hay un grupo que quiere y otro grupo que no quiere, de puertas para adentro dice, y no queremos, y vamos a arreglar, y no vamos a arreglar. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tiene que saber la gente según su lectura, José Luis? Mira, déjame desviarme un cachitito, Sí. el tema. Yo te voy a responder a la pregunta, pero me desvío, pero para que se entienda el bosque dentro del cual está el árbol llamado Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una cooperativa de países donde los países que están más o menos bien le prestan plata, un préstamo le dan, cuando los países que están mal terminaron en la B, se cayeron del mapa prácticamente. Entonces, la idea cuando se creó el fondo era esta, una cooperativa, nos ayudamos entre todos cuando lo estamos pasando muy mal. Ahora, esa manera de ayudarte es prestarte plata. Claro. Ahora, ¿por qué se termina en el Fondo Monetario? Que es una suerte de ambulancia o salvavidas que a veces es de plomo también, ¿no? Pero bueno, a veces cuando no hay solución no hay problema. Uno termina en la B, que es el Fondo Monetario, porque previamente tuvo una crisis homérica y probablemente sin la ayuda del Fondo Monetario, o sea, sin la ayuda de los países que tienen un mango más que nosotros, lo hubiéramos pasado peor. Ahora, el tema es que en Argentina esto se ha transformado en recurrente. Argentina, desde que ingresó al Fondo Monetario hace medio siglo, ya tuvo como 25 acuerdos con el Fondo Monetario. O sea, nosotros vivimos cayéndonos a la B. Entonces, la pregunta es, antes de responderte a la pregunta, para que se entienda bien la respuesta que te voy a dar, es, ¿por qué cuerno Argentina vive en la B prácticamente, o cayéndose a la B sistemáticamente? Está perfecto. Y el hecho que terminemos en la B, porque el Fondo Monetario es caerte a la B, no hay ninguna cucarda terminar en el Fondo Monetario, ninguna medalla de honor, es porque Argentina, en esos mismos 50 años, donde hemos caído 25 veces al mismo lugar, la B del Fondo Monetario, ha tenido un Estado que ha gastado sistemáticamente todos los años de 50, todos los años, no uno o dos, todos los años ha gastado mucho más de lo mucho que recauda. La gente está molida de impuestos, la gente no da más de pagar impuestos. Sin embargo, el Estado gasta mucho más de lo que recauda, por eso tiene déficit, toma deuda, y a la larga termina en crisis. Cuando viene la crisis, ¿a quién llama? La ambulancia llamado fondo. Entonces, lo que tenemos que saber es que, lamentablemente, terminamos en el fondo por culpa de que se votan presupuestos en el Congreso, donde yo debuté el 10 de diciembre, que sistemáticamente ponen a un Estado gastando más de lo que recauda. O sea, la deuda, el Fondo Monetario no nace de un repollo ni un plato volador. Está el problema en el Congreso. Dicho esto, el Fondo Monetario le dio una troja de plata inaudita a Macri. Es falso que se hayan violado los estatutos del fondo. El fondo no te puede violar los estatutos. Pero se le dio una cantidad de plata que yo, cuando veía que nos la daban, digo, pero estos tipos están salvando a un gobierno más que a un país. Porque si se hubiera pensado en salvar al país, hubiera prestado mucho menos de lo que nos prestaron, porque era imposible que Argentina pudiera pagar eso en un plazo razonable. Ahora, bueno, también está la otra parte del cuento, que es, bueno, ¿para qué carajo pedir plata o prestada y tanta plata? Bueno, yendo a la pregunta tuya, yo te diría, hay pocas ganas del gobierno en cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a la luz de lo que veo. No me atrevo a pronosticarte que Argentina no va a llegar a un acuerdo, no tengo la menor idea porque eso es una decisión muy política. Sí digo, y en eso sí estaré equivocado o no, pero tengo claro, aunque no tengo claro si vamos a hacer un acuerdo con el fondo o no, pero sí tengo claro, y debo advertirlo, que no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hoy, dada la magnitud gigantesca de la deuda que tenemos que pagar al Fondo Monetario, 20.000 palos verdes este año y 20.000 palos verdes adicionales en el año 2023, 40.000 palos verdes en 2 años, no hay manera que le podamos pagar al fondo esa plata sin un acuerdo que anote, bueno, Argentina me la va a pagar estos 20.000 dentro de X años en lugar de ahora.
que es un asiento contable. Claro. Te presto para que me pagues. Ahora, si Argentina no logra un acuerdo, Argentina va a defaultear la deuda con el fondo, y defaultear la deuda con el fondo es cagar a los países que te ayudaron cuando vos estabas muerto en el 2018. Y eso te deja fuera del planeta, y eso puede traer una crisis homérica. Igualmente, debo ser honesto y claro y preciso en esto, un acuerdo con el fondo tampoco va a ser un lecho de rosa, porque va a tener que sacar un montón de basura que hoy está abajo de la alfombra y ponerla arriba de la mesa, que es controles de precio, tarifa subsidiada, una brecha del dólar del 100%, un déficit fiscal que sigue siendo monumental. O sea, tenés problemas en los dos casos. Ahora, en uno te prende fuego directamente, que es defaultearle al Fondo Monetario. Claro, sí, es absolutamente gravísimo, ahora, José Luis. También te digo esto, no tanto como diputado, porque eso es un accidente político. Yo empecé a hacer política a los 60 años, ahora. Asumí el 10 de diciembre mi primer puesto político en mi vida. Y me metí porque realmente veo que la Argentina no da pico con bola y está cagándose de hambre directamente. Ahora, como economista profesional, te digo que lo que yo soy de formación, es una falta de respeto cómo Guzmán está hablando en el Congreso, donde habla sobre el acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo, y yo me pasé 30 años desculando acuerdo con el Fondo Monetario y presupuesto del Estado. Son números y números y números, a ver cuál es la meta fiscal, cuál es la meta de reserva. Y este tipo caza el charango, la guitarra, el violín y no para de hablar. Pero no te pone un puto número para ver si hay problemas serios o no con el fondo. O sea, te digo, ni los diputados de la Nación sabemos bien dónde está el problema con el fondo hoy. O sea, el discurso de Guzmán está muy vacío hoy. Sarasa, como él dijo una vez, ¿te acordás que lo engancharon fuera del aire? Sí. Sarasa Guzmán, así, pero así le digo, así es imposible que uno pueda opinar con seriedad del acuerdo con el fondo. Yo no puedo dar ninguna opinión con el acuerdo con el fondo porque no tengo un solo número de lo que está discutiendo el gobierno con el fondo. Dicho sea de paso, los acuerdos con el fondo, no por la ley esta que se sancionó el año pasado, sino por la Constitución Nacional, tiene que pasar por el Congreso. Y este tipo pretende un acuerdo con el fondo que pase por el Congreso sin darte números. Cuando un acuerdo con el fondo son números. Es como decir, ¿querés jugar al fútbol? Necesitas una pelota. Bueno, este tipo quiere jugar al fútbol sin pelota y es medio difícil. Ahora, José Luis, la pregunta, y voy a arrancar a su introducción, que me pareció maravillosa. ¿Por qué la Argentina? No quiero retrotraerme a los años 50 o retrotraerme 50 años, pero quiero ir a los últimos 12 años, 15 años. ¿Por qué no hay un plan económico serio en la Argentina? Porque y sustentable, ¿no? Serio y sustentable. Porque a nadie de la corpo política que nos gobierna, no hace 12 años, sino hace décadas y décadas y décadas, le interesa realmente que al país le vaya bien. Yo creo que a esta altura se ha transformado en un negocio que nos vaya como el traste a los argentinos de laburo, de esfuerzo, de mérito, de estudio. Se ha transformado en negocio para la corpo política, por eso ninguno se baja del caballo. ¿Viste que la calecita es siempre la misma, con los mismos animalitos acá? Duhalde, Kirchner, Carrió, Patricia Bullrich, ¿son todos los mismos siempre? Bueno, a esos, el negocio de fundir al país se lo ha transformado en un negocio muy rentable. A ellos no les conviene un país de gente educada que piense realmente con la cabeza y no con los pies como está pasando hoy. La pobreza se ha transformado en un negocio. Es mucho más difícil de manejar una persona con trabajo digno, bien remunerada, que piense, que se alimente bien, que pueda estudiar bien, que una persona beneficiaria de un plan que ha quedado lamentablemente afuera del sistema por culpa de tantas crisis. No le interesa una justicia independiente, no le interesa tampoco la seguridad, porque en parte el lucro es la inseguridad. Entonces, a nadie le interesa la corpo política tradicional que nos ha llevado a este lugar, que al país le vaya bien. Lamentablemente es así de cruel esto. Por eso yo me metí en política y dije, no, esto no puede ocurrir, no puede ser. Y un poquitito el debate lo estamos cambiando, se está hablando del problema de la inseguridad, se está hablando del problema de los impuestos que la gente no va más de pagarlo. Eso ocurre porque hay gente como nosotros en el Congreso, como Carolina Píparo y yo, por ejemplo. Y ahora se están plegando, afortunadamente, algo de algunas otras bancadas a hablar de otra cosa, de reforma laboral. Por ejemplo, tenemos 6 millones de trabajadores laburando en negro. ¿Cómo no va a hacer una reforma laboral cuando hay 6 millones de laburantes sin ningún derecho? Claro. Tenés que hacer una reforma laboral, ¿cómo no? Sí, hay que decirlo, tenés que hacer una reforma laboral. ¿Qué derecho tiene el pobre laburante que trabaja en negro hoy? No tiene ni jubilación, ni medicina, ni aguinaldo, ni vacaciones. ¿Cómo no va a hacer una reforma laboral?
para que el empresario tenga ganas de contratar gente en lugar de hoy que siente que mete una bomba atómica, un comerciante, en lugar de meter un empleado en su fábrica, o en su empresa, o en su comercio. Entonces estas cosas, a la cuerpo política que nos ha hundido hasta acá, tenemos la mitad de la población pobre, 4 millones de personas viviendo en villa, no le interesan estos cambios que hay que hacer, porque se lucra y mucho sin cambiar. Se lucra y mucho sin cambiar. Mirá, aquí yo te doy un ejemplo. Un salario, una dieta o salario de un diputado de la Nación, o sea, en mi caso, son 290.000 pesos por mes. ¿Sabes cuánto cobra un legislador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto? 1,5 millones piso por mes. ¿Entendés? Y hay más dando vuelta por ahí. ¿Entendés? Un disparate. Por lo menos un diputado que cobra 290.000 pesos está un poco arriba del salario promedio de lo que cobra mucha gente. Pero 15 veces lo que cobra el salario promedio de la gente, como ocurre en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no existe eso. José Luis. Entonces, todo este tipo de anomalías que yo te comenté una que es una boludez en realidad, pero ¿sabés lo que hay de anomalía? Aerolíneas Argentina. Aerolíneas Argentina cuesta 700 millones de dólares por año de déficit. Estamos hablando de muchísimos miles de millones de pesos. ¿Sabes cuántos hospitales de alta tecnología para curar a la gente enferma, y ni hablar en el medio de la pandemia, se hubieran construido desde que se estatizó Aerolíneas Argentina? 100. Entonces a nosotros nos importa más que haya una aerolínea de bandera, que mucha gente pobre en la perra vida a usar lamentablemente, en lugar de tener un hospital para que lo atiendan cuando tiene problemas de salud. ¿Entendés? José Luis, está medio chiflado. No, pero está muy bien ese contexto. La última nota que le hice, recuerdo que me dijo, yo no soy político, soy economista, y ahora en este análisis que me está haciendo me dice, yo ya soy político desde que asumió como diputado. Ahora le quiero preguntar, le quiero preguntar al todo, a José Luis Esper, ser humano, le quiero preguntar al economista y le quiero preguntar al político. ¿Estamos cerca de que la gente se canse y pierda todo tipo de esperanza de la política argentina? En un momento aquí llegamos al que se vayan todos. ¿Usted cree que estamos cerca nuevamente del que se vayan todos o eso no va a pasar nuevamente en la Argentina? Mira, ojalá que no pase, en primer lugar, aunque admito que con el ojalá no te estoy respondiendo a tu pregunta. Tu pregunta es un pronóstico. A ver, decime qué te parece que va a ocurrir. Yo te diría, yo soy diputado por Avanza y Libertad por la provincia de Buenos Aires, a la cual recorrí de punta a punta por lo menos 2 veces a lo largo de la campaña del año pasado. Y sí, veo un desaliento en la gente, una desazón enorme, por el fracaso que fue el gobierno de Cambiemos, luego siguió con este fracaso el gobierno de Fernández, y el fracaso que es juntos como oposición, ¿viste? Sí, hay desaliento en la gente, Yo lo que le digo, que con nuestra aparición a partir del 2019... gente de sentido común que propone cosas para la gente del llano, porque de ahí venimos, te repito, yo me empecé a dedicar a la política a los 60 años, ya con la vida hecha, con un montón de laburo encima, yo sé lo que es pagar una quincena, sé que lo que un sindicato me demuela la empresa, sé lo que es un trámite en el Estado, o sea, nosotros sabemos lo que es la vida real. Carolina Píparo, y ni hablar, que la sabe lo que es la vida y lo que ha sufrido en la vida, que es mi compañera de banca, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Pero yo te diría, hay una lucecita de esperanza dentro de este clima de desazón, que somos nosotros que estamos pegando, porque el debate se está corriendo hacia lugares donde la corpo política no los dejaba entrar antes. El debate de la seguridad, el debate de los impuestos que paga la gente, el debate en serio de la inflación. Yo siento que hay una llamita de esperanza de acá en adelante. Pero bueno, la gente también tiene que despertarse y empezar a salirse de la grieta y a votar otra cosa. Ya hay que salirse de votar el mal menor. El mal menor nos trajo hasta acá, la mitad de la población pobre y 4 millones de personas viviendo en milla miseria. La alternativa claramente está en gente como nosotros, de laburo, normales, como ustedes, como los chicos que están detrás de la consola, como los que están escuchando, que hemos decidido meternos en el charco inmundo que es la política argentina, porque es un charco inmundo, para ayudar a que la Argentina le vaya un poco menos mal de lo que le está yendo ya hace muchas décadas. José Luis, ideológicamente y políticamente hoy, a esta hora, 9 de enero, 15:53, y siguen corriendo los segundos, ideológica y políticamente, ¿está cerca de Milei usted?
Más o menos, sí, a ver, compartimos algunas cosas, otras no. Yo en su momento le propuse a Javier armar un bloque conjunto, un interbloque. Él no quiso, él quería hacer la suya. Yo esa cosa lo respeto como buen liberal, que cada uno haga de su vida lo que quiere, ese es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Pero bueno, ahora de a poquito esperemos que podamos converger, ojalá que sí. ¿Con Patricia Bullrich comparte ideas usted, expert? Así como comparto algunas cosas con Javier Milei y otras no, con Patricia Bullrich algunas cosas las comparto y otras no. ¿Qué comparto con Patricia? Comparto cómo se planta frente a las mafias sindicales que han transformado a los trabajadores argentinos en gente que la pasa mal, mientras ellos disfrutan de sus autos importados, sus viajes en primera al resto del mundo, sus casas fastuosas. No podemos tener sindicalistas ricos y trabajadores pobres, es una cosa inadmisible. Esa lucha que ella en su momento encaró, yo me acuerdo cuando era ministra de Trabajo de la Rúa, es una lucha que yo valido. No creo que tenga claro que la Argentina tiene que cambiar de sistema. Este no es un tema solo de la casta política, como se dice hoy, sino que es un sistema que funciona mal, un sistema que abarca la política, a la justicia, que abarca también una parte muy pequeña pero poderosa de los empresarios que son muy prebendarios y corruptos, y ni hablar que abarca también a una parte no menor del sindicalismo, que yo no puedo creer que, tildándose de defensores de los derechos del trabajador, no quieran cambiar las leyes laborales que están provocando que haya 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Cómo toma, sí, perdóneme, Sí, no. hablando de las leyes de trabajo, cómo toma esta nueva prórroga, esto no es nuevo, es viejo, pero quiero escuchar su opinión, de esta nueva prórroga de no poder tomar la decisión de echar gente, que venimos con una ley de pandemia, hoy lo que menos parece tener el mercado laboral es una cuestión de pandemia, pero seguimos con esa ley? Mira, los problemas de Argentina, o sea, son fáciles de diagnosticar porque son problemas de sentido común, nada más. Argentina ha normalizado la anormalidad, entonces por eso le termina yendo a la larga todo mal. ¿Viste que todo fracasa acá? Sí. Pero no fracasa porque está meado por un dinosaurio en Marte, fracasa porque hemos normalizado la anormalidad, y si vos normalizás la anormalidad te va a terminar yendo mal. Es como decir, mira, para mí la ley de edad no existe y me tiro 10 veces de un 10º piso y 9 te va a matar probablemente. Sí. Con la ley laboral es lo mismo. Acá creemos que si prohibís al empresario despedir, que si le cobra una indemnización que lo funde, que lo quiebra, que le quiebra la rodilla, al trabajador le va a ir bien. Porque se supone que el empresario, o el comerciante, en lugar de tener como gran objetivo ganar plata, tiene un placer maldito, sádico de echar gente. Un delirio. Ese es el espíritu de nuestras leyes laborales, es un delirio. ¿Vos te creés que olvidémonos del contexto, porque este contexto es un contexto económico muy jodido? Sacarlo olvidémonos de cómo está la Argentina, que está como el traste hoy. Pensemos en el empresario. ¿Vos tenés que si al empresario le dejás la posibilidad de despedir, va a despedir porque tiene ganas de despedir? No, claro. No, el tipo al contrario, va a tratar de ganar la mayor cantidad de plata produciendo la mayor cantidad de cosas posible al precio más caro, y para producir mucho tiene que contratar mucha gente. Entonces, como concepto, después si le metés la realidad, claro, bueno, mirá, hoy si dejás de despedir libremente, capaz que el desempleo explota, y bueno, pero te quiebran empresas si no dejas de despedir. ¿Qué preferís, un trabajador despedido o 20 porque la empresa quiere, porque no puede despedir? Yo creo que acá nosotros nos hemos ido al lado de la anormalidad y por eso nos va mal. El país que menos desempleo tiene a lo largo de los últimos 50 años, no quiero tomar un año, sino un medio siglo, son los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos qué es? Es el país la frase en inglés es el fire out. Te echan de un día para el otro sin miramiento. Yo no te digo de ir a ese lugar porque por cuestiones culturales probablemente a nosotros nos cuesta aceptar eso. Pero darle la posibilidad a la empresita que negocie los salarios y las condiciones laborales con sus trabajadores como se le cante, en lugar de depender del convenio centralizado que firma el mega sindicato con la mega multinacional, a mí me parece ser una cosa muy razonable. A mí me parece que sustituir
el sistema indemnizatorio por un gran subsidio por desempleo que dure mucho más tiempo y que sea mucho más generoso que el actual, me parece mejor que fundir al empresario porque echa un tipo. A mí me parece bien que si el presidente de la Nación dura 4 años en su mandato con derecho de reelección a otro mandato por 4 años más, lo mismo valga para todo diputado, senador, gobernador, intendente y también para los secretarios generales de los gremios. La otra cosa que habría que hacer es que la afiliación a los sindicatos por parte del trabajador sea voluntaria, no como es hoy en los hechos, que es compulsiva. Al trabajador le descuentan para el sindicato, estoy hablando, ¿no? Sí. Esté afiliado o no esté afiliado, te lo descuentan igual. Son todas cosas que ayudarían a crear no es la única, por supuesto, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que Argentina tiene que haber un sistema e imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien, que es un sistema abierto al mundo, donde el Estado no se endeuda, gasta de manera razonable, cobra impuestos razonables y leyes laborales muy flexibles. José Luis, la última, agradeciéndole la deferencia de charlar con nosotros aquí en Radio Mitre. ¿Qué apreciación tiene sobre la presidencia de Alberto Fernández sobre la CELAC? No, pero ese es un lugar donde Argentina ni debería estar, ahí con todos esos dictadores fascistas, no, asesinos algunos como Maduro. La verdad que Argentina si quiere prosperar, repito, tiene que cambiar todo lo que está haciendo. Argentina tiene que pegarse al mundo que prospera, a Occidente, abrirse al mundo, pero no meterse con eso sanguinario. La verdad, lamentable de Alberto Fernández con la CELAC. Espero, un placer. Gracias por este rato. Un placer, muy buenas tardes. Muy bien, a los oyentes y a ustedes. Bueno, espero.